Bueno, en esta ocasión les tengo un regalo que les voy a contar al final de qué es, y pues todos van a poder tener ese regalo, tanto los suscriptores como los que están viendo nuestro canal por primera vez o segunda o tercera, pero que están viendo este video. Tengo un regalo al final que van a poder disfrutar todos. Es uno de mis libros, mi último libro publicado. Ya son 7 libros y bueno, este es el séptimo, es el que voy a estar obsequiando. Bueno, mi nombre es Julio Simón López, sirviendo al Señor por muchos años. Y bueno, muy agradecido de estar con ustedes, de compartir con todos los que nos ven a través de este canal. Ha sido una bendición de Dios muy especial. Muchos saludos de otras partes del país y del mundo, de Nueva Zelanda, de París, de Francia, Inglaterra, de España, Canadá, Estados Unidos. Un saludo a todos, también aquí en Colombia, de Bucaramanga, de Cali, de Medellín, de Pereira. Bueno, nos han escrito de Bogotá. Un saludo a todos los que pues han participado de este canal, de los últimos videos, que están disfrutando de lo que Dios pues nos ha regalado, y de nuestra parte pues dispuestos a enseñar, a compartir las verdades de la palabra de Dios. Espero hacer un video corto esta vez, porque realmente hice el video pensando en voy a hacerles el regalo del libro. Así que pues quiero hacer un video corto, pero pues que tenga que ver con el tema del libro. El libro se titula 40 días de oración por un avivamiento personal. Así que pues es la invitación hoy a que al final podamos estar orando, podamos estar disponiéndonos para tener todos un tiempo de oración especial por un avivamiento. Y pues ese libro les va a servir muchísimo porque es una guía de oración muy especial para los que la apliquen. Nosotros personalmente la hemos aplicado con mi esposa, con personas de diferentes congregaciones con las que hemos compartido durante años de ministerio, con pastores en la ciudad en la que habitamos. Hemos tenido esos tiempos hora tras hora de oración buscando el rostro del Señor, y pues creemos que estamos viendo precisamente el resultado de esos tiempos de oración, de búsqueda de su presencia. Bueno, algo interesante, y porque pues, algunos me han preguntado por qué el título es Tiempo de Avivamiento. Quiero centrarme en el concepto del tiempo. Bueno, porque también le puse al canal Tiempo de Avivamiento, y de hecho, bueno, Dios mediante vamos a iniciar a trabajar con la emisora Conexión Radio 20, un programa que se va a titular de esta manera, es Tiempo de Avivamiento, y vamos a meternos a profundizar un poco más el tema de este último pues, libro, penúltimo ya, y pues que el libro nuevo, el de 40 días de oración por un avivamiento, pues va a ser un complemento de de forma particular. ¿Qué tiene que ver con el elemento tiempo? ¿Por qué hablar de un avivamiento, pero enmarcarlo en un tiempo? Yo creo que todos sabemos que estamos en un tiempo único, estamos en un tiempo especial, pero esa no es la justificación. La justificación debe estar en la Biblia, debe estar en la Escritura, y pues quiero remitirlos a una historia bien interesante. Abraham, nuestro padre Abraham, pues no tenía hijos. Dios le promete un hijo. Él hace algunos intentos para conseguir el hijo en sus propias fuerzas, ¿no? Al principio se lleva al huerfanito Lot, su sobrinito, para tratar de adoptarlo. Luego, como no le funciona, porque el chino pues consigue plata y sale y se va para Sodoma, entonces intenta decirle a Dios: Dios, mire, aquí está mi siervo Eliezer, eso, bauticemos al chino y dejémoslo así. Y no, Dios dijo: no, señor, será un hijo suyo el que lo dará. Pero como han pasado 10 años y nada, entonces doña Sarita se le ocurre: venga, Abraham, acuéstese con la señora al servicio, hagamos un chino. Hacen a Ismael, y por eso tienen el problema que tienen ahorita, por andar haciendo esos chistecitos de querer darle ayuditas a Dios, como muchos cristianos lo hemos hecho, creo, y dañando los procesos de otros incluso, y retrasando en parte muchos de los planes que Dios quizás tenga para nosotros, ¿no? Y entonces hacen a Ismael. Dios guarda silencio durante 13 años,
Es como si Dios dice, no tengo nada que decirle, mijo, usted quiere hacer las cosas a su manera, déjelo así. Entonces lo dejó así durante 13 años. Cuando Dios vuelve y le habla, le dice, Señor, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Casi que le está diciendo, Señor, le va a enseñar a su papá a ser hijos. Estoy traduciéndolo aquí al colombiano, que nos entendemos mucho en estos términos. Le va a enseñar a su papá a ser hijos, mi hijo, ande delante de mí y sé perfecto. O sea, en su vivencia, en su experiencia, en sus decisiones, deje de estarla embarrando, deje de estar haciendo las cosas a su manera. Y creo que es algo que nos gusta con mi esposa resaltar realmente, que las personas entiendan la manera en que Dios hace las cosas, porque si es lo que Dios le recriminó al rey Saúl. El problema no era solo que obedeciera, era que lo hiciera a la manera de Dios. Entonces, quien conoce a Dios ya entiende cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas. Bueno, hizo a Ismael. Después Dios dice, no, será un hijo suyo, pero cuando Dios le está hablando respecto a ese hijo que él va a tener, le hace una promesa poco usual, porque yo creo que a nadie nos gustaría que, imagínense, no tenemos hijos, ya han pasado 20 y tantos años desde que Dios prometió el hijo, nada que llega el muchacho, y Dios dice, sí, le voy a dar un hijo, pero van a tener muchos problemas durante mucho tiempo. Vamos a leer eso, dice Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta allí. Creo que miramos algunos elementos, porque esto vino a suceder 750 años después. O sea, Dios le hace esta promesa a Abraham, 750 años después se cumple la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque ese es el lugar. Pero vemos ahí entonces el elemento tiempo, pero unido con otro elemento, el elemento juicio. Es decir, Dios le estaba dando oportunidad y arrepentimiento a todos mientras se formaba el pueblo de Israel como nación, le estaba dando tiempo a los amorreos de arrepentirse de su pecado, de arrepentirse de su maldad, cosa que no hicieron. Al contrario, aumentaron la maldad. Entonces, uno siempre piensa, ¿por qué la iglesia está en el mundo? La iglesia no debiera estar en el mundo. Yo creo que en esencia uno debiera llegar a Cristo e irse al cielo para evitarse aquí todos los problemas y para evitar darle problema a otros, porque entre comillas la iglesia en el mundo es un problema para el mundo, porque la iglesia siempre está denunciando el pecado, porque la iglesia siempre está denunciando la maldad. Entonces la iglesia para el mundo es un problema. Ellos nos ven a nosotros como el verdadero estorbo aquí en el mundo, y nosotros pues nos sentimos peregrinos y extranjeros, porque eso somos en esta tierra, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, mire que hay un elemento de juicio, es decir, la iglesia misma es un elemento de juicio en el mundo. Entonces, esto debe ser claro para nosotros como creyentes. Ahora, pienso entonces que Dios ha dado oportunidad de arrepentimiento, pero pues las naciones no se arrepentían. En esta época no se arrepintieron. Entonces Dios dice, bueno, listo, vamos entonces a hacer un juicio. Pero el juicio no es solo por el pecado de las naciones. Entonces pasa algo. 750 años después de la promesa dada a Abraham, promesas que por lo general no nos gustan mucho, ¿cierto? Lindo que nos prometan casa, carro y beca, pero ¿cómo así que mi descendencia va a estar esclava? Es como si me dijeran, no, usted va a tener un hijo, ha esperado 20 años, pero tranquilo que el chino le va a salir drogadicto. Es grave, o sea, va a ser esclavo de los juegos. Terrible. Porque es que Dios no promete solo cosas bonitas. Dios promete cosas perfectas, porque Dios tiene planes perfectos y no solo está pensando en Abraham y su descendencia, está pensando en la salvación del mundo entero. Entonces, eso es algo que necesitamos entender, porque Dios no está pensando solo en librar a su iglesia del problema, sino también que muchas personas en medio de esa liberación sean salvadas, como Dios intentó salvar a muchas personas, y de hecho sucedió en Egipto. Cuando salió el pueblo de Israel, muchos pueblos de muchas naciones que estaban allí también esclavizados salieron con el pueblo de Israel. Así que el objetivo de Dios con la iglesia en el mundo es libertar a las personas que están esclavizadas de sus vicios, de sus pecados, etcétera, y usar a la iglesia para eso.
Así que Dios hace al mismo tiempo, siempre está trabajando con su pueblo y con el que no es su pueblo. Siempre está trabajando, pero siempre hay una cierta división, pero el propósito de Dios es salvar a las personas, porque Dios quiere que el hombre, ser humano en general, proceda al arrepentimiento. Ahora, ¿qué sucede? Mire que cuando se acercaban esos 750 años, cuando ya el pueblo de Israel, pues porque Abraham, Isaac, Jacob llega con 70 personas a Egipto, se multiplican durante esos 400 años. Cuando ya van a salir de allí, entonces la Biblia nos dice que sucedió algo, porque aquí hay algo que tiene que ver con el tiempo, que es mi tema en este momento. Vamos a leerlo en Hechos, que nos cuenta la historia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 17 al 19. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Observe ese elemento. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños, que expusiesen ellos mismos, que aborten, ¿no? Leyes pro aborto, etcétera, ¿no? Para que no se propagasen. Notamos el mismo elemento que está sucediendo hoy. Realmente las leyes están buscando, primero, oprimir al pueblo de Dios, encerrarlo y obligarlo a cosas, ¿no? Porque no quieren que haya una multiplicación. Si vemos este elemento tiempo, también vemos entonces en este elemento tiempo el elemento multiplicación. La iglesia realmente ha crecido sustancialmente. Claro, la iglesia todavía es una minoría en medio de un mundo tan grande. Si lo mira uno desde la perspectiva de estadísticas, es una minoría, bastante, un 3% en todo el planeta. O sea que nos falta por hacer el 97% de trabajo. Eso es una realidad. Si usted quiere, busque estadísticas del crecimiento de la iglesia en el mundo y va a mirar las comparaciones. Y estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica en particular, ¿sí? Ahora, en este elemento tiempo, entonces, ¿qué pasó? Cuando iba a ser el tiempo, que es lo que Dios está diciendo, cuando se acercaba el tiempo, o sea, indica que el pueblo de Israel no se multiplicó todo el tiempo, sino al final, antecitos de que Él llegara a libertarlos, hubo una multiplicación muy grande. ¿Y no es lo que ha pasado? Hace 30 años las iglesias todas eran 20 personitas, 10 personitas, pero de un momento a otro, pues a través incluso de apostasía y de falsas predicaciones y toda esa cosa, de todas maneras hubo una multiplicación en la iglesia. O sea, las iglesias se volvieron de 60, 70 miembros, la más pequeña, el resto 2,000, 3,000, 5,000, 100,000, 1,000,000, no, allá en África, iglesias de 1,200,000 personas. Bueno, hubo un crecimiento pues sin precedentes. ¿Cuándo? Hacia el final del tiempo, antes de ser rescatados. Eso ya nos dice algo bien interesante para nosotros, ¿cierto? Hemos visto eso. Ahora, pero hubo un problema a la hora de ir a sacarlos. O sea, cuando Dios dijo, bueno, listo, voy a ir a sacarlos, listo, llegó el tiempo, ya se multiplicaron, ya crecieron, llegó el tiempo que le prometí a Abraham, ¿cierto? Ya pasaron los 400 años esclavos, que de hecho fueron 430, pero va y los va a sacar. ¿Qué sucede cuando Dios los va a ir a sacar? Porque encontró un pequeño problemita, y es que el pueblo se había mezclado con el mundo. El mismo pueblo de Israel se había mezclado con Egipto. ¿Y cómo se mezcló con Egipto? Bueno, entonces, y esto trajo una mala condición espiritual. Vamos a leerlo en el libro del profeta Ezequiel 20, 5 al 10. Les estoy leyendo hoy historia bíblica. Ezequiel 20, 5 al 10. Dice lo siguiente. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra
que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dijo: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Notamos el problema, ¿cierto? El pueblo se había contaminado con los mismos ídolos del lugar en el que estaba. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Observe que entonces ese juicio que todo el mundo conoce como las plagas de Egipto no iba a ser para los egipcios, porque es que uno no le pega al hijo del vecino, uno corrige al hijo de uno. Entonces, eso iba a ser para el pueblo de Israel porque se habían abrazado a los dioses de Egipto. Entonces, ese juicio era para ellos. Entonces, a veces la iglesia no somos muy cómodos, ¿no? Viene el juicio al mundo. No, no, el juicio comienza por la casa de Dios. Otra cosa es que Dios actúe para cambiar las cosas. Vamos a leerlo. Seguimos leyendo, versículo 9, Ezequiel 29. Con todo, a causa de mi nombre, no lo está haciendo por ellos, a causa de mi nombre, porque le había prometido a Abraham, ¿cierto? Para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Observe que esa liberación entonces pues fue por causa del nombre de Dios. Es decir, Dios dice: lo hago por mí, no lo hago por ustedes. Lo hago porque es que le prometí a mi amigo Abraham que los iba a sacar. Si no fueran ustedes hijos de mi amigo Abraham, yo con ustedes no tenía nada que hacer. Lo mismo pasa con la iglesia. Si no estuviéramos lavados en la sangre de Jesús, ¿cierto? Si no estuviéramos rescatados por él, pues el juicio sería para todos. Porque es que no somos mejores que ellos. Lo único que nos diferencia es que hemos confiado en la absoluta obra de Cristo Jesús. Pero el pecado de idolatría y la falta de arrepentimiento de la iglesia ha traído problemas. Entonces, si Dios viene con un juicio, los primeros que tendrían que caer ahí sería la iglesia. Pero el Señor actúa para sacar a la iglesia, para sacar a su pueblo. ¿Notan ustedes entonces el elemento de juicio es la idolatría? Entonces, por eso se está haciendo un llamado de parte de Dios con el espíritu de Elías, ¿cierto? A la iglesia, al arrepentimiento, a dejar los ídolos, porque es que hemos convertido de la iglesia a un ídolo, del culto del domingo un ídolo, de la lectura de libros un ídolo, de la comprada de pocillos un ídolo, de los músicos cristianos un ídolo. Hemos hecho ídolos de las mascotas, hemos hecho ídolos de la familia. Por eso el Señor, cuando Él llama, dice: el que no deja padre, madre, no puede ser mi discípulo. O sea, no le hemos dado prioridad a Cristo Jesús en nuestra vida, sino que la prioridad es nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, el gobierno, y hemos confiado más en todo, gobiernos de derecha, de izquierda, del centro, del abajo, de arriba. Eso es lo de menos. El problema es que hemos confiado más en el hombre que en Dios. Y entonces Dios, pues si Él viniera con un juicio en este momento, pues grave, ¿no? Pero Él promete que por su nombre nos va a librar del problema. Esto es importante, ¿sí? Ahora, por eso es que porque es muy llamativo y mucha gente lo desconoce, pero Dios no llamó a esos juicios que los conocemos, las ranas, de la sangre, el río convertido en sangre, el granizo, bueno, todo eso, la muerte del ganado, de los piojos, de las moscas, todo eso que ya conocemos como las plagas de Egipto. Dios no lo llamó plagas. Dios lo llamó maravillas, porque lo que Él hace es maravilloso. Entonces, para el pueblo de Dios son maravillas. Para los egipcios, para los que se quieren mantener del lado del mundo, son plagas. Entonces, creo que como iglesia nos hemos perdido también de entender eso, ¿no? Porque es que de alguna manera no estamos entendiendo lo maravilloso que es Dios cuando permite esos juicios, cuando permite que gobiernos como estos opriman, pero es para Dios traer nuestra atención hacia Él, para que lo busquemos en oración, para que nos arrepintamos y nos sacudamos hasta los bolsillos de cuánto mugre tenemos allá metido entre los bolsillos. Entonces, es lo que Dios quiere realmente hacer, llevar a su iglesia al arrepentimiento.
Ahora, entonces, Dios, para poder sacar al pueblo, tiene que hacer algo. Se los explico. Conocemos los juicios, que son 10, ¿cierto? Los llamamos las 10 plagas de Israel, ¿cierto? En Egipto, las 10 plagas de Egipto para salvar a Israel. 9 de ellas, eso pasó durante más o menos un periodo de 9 meses, sucedió todo eso. Al final de esos 9 meses, resulta que la mayoría de esos juicios fueron contra los dioses. Creo que lo leímos ya más adelante. Dios ejecutaría sus juicios contra los dioses. Ahora, no es porque los dioses de Egipto sean dioses. O sea, Dios no tiene una lucha cósmica contra dioses porque el único Dios es Él. ¿Sí? Lo demás son ídolos, invenciones de hombres. Entonces, pero Él necesita mostrarle al pueblo que esos dioses, me refiero a mostrarle tanto al pueblo israel como a los egipcios, que esos dioses no son dioses. Por eso ustedes cuando empiezan a investigar sobre el tema de los diferentes dioses de Egipto se van a dar cuenta de algo muy interesante. Por ejemplo, había un dios que tenía cabeza de rana, entonces Dios les envía ranas, para que ellos de ranas hasta acá, ¿sí? Entonces se dan cuenta que no, las ranas no son un dios. Ellos creían que el desierto era un dios, entonces convierte la arena del desierto en piojos, para que estén de piojos y de arena del desierto hasta acá. ¿Sí? Había un dios que tenía cabeza de animal, de vaca, de toro, y entonces Dios viene contra ese dios Happy, ¿no? ¿Cierto? Que tiene cabeza de toro, para que estén de toros hasta acá, porque es que adoraban a los toros, adoraban a la arena, adoraban a todo, entonces mucho pueblo de Dios pues estaba igual. Entonces Dios ejecuta sus juicios contra esos dioses para revelarles a ellos que eso que ellos llaman dioses no son nada, que el verdadero Dios es Él es el que da las vacas, Él es el que trae las ranas, Él es el que convierte la arena en piojos si quiere, ¿sí? Entonces, debían caer de su falta de sentido común. Debían haber, señores, qué falta de sentido común, el único Dios verdadero yo. Pero no querían, porque es lo que leímos ahí en Ezequiel, ¿cierto? Que Dios les había hablado en la tierra de Egipto que dejaran sus dioses, pero ellos mismos no quisieron. Es decir, que estando ahí Dios les había enviado profetas, Dios les había enviado palabras, Dios les había hablado de una y de otra manera. ¿Cómo no nos dice la escritura? Pero les había hablado de que dejaran sus dioses, pero no habían obedecido. Y creo que la iglesia está igual. Dios ha hablado y ha enviado profetas y mire y arrepiéntanse y esto y vienen juicios y viene esto y viene lo otro y el pueblo sigue viviendo su vida. Entonces viene ya un juicio mayor. ¿Qué sucede? Esos primeros 9 juicios eran contra los dioses de Egipto, pero el último, que va a ser la muerte de los primogénitos, ya no es un juicio contra los dioses de Egipto, es un juicio contra el pecado. Y entonces ahí ya tenemos un problema, porque Dios había hecho división entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. En la tierra de Gosén no había una mosca, aquí estaba lleno de moscas, pero aquí en Gosén no. Aquí cayó granizo, aquí no. Aquí había piojos, aquí no. Entonces Dios protegió a su pueblo porque ellos, cuando Moisés llega y les muestra las señales de que Dios lo envió, ellos creyeron y por causa de haber creído, de haberse arrepentido, pues Dios los guarda. Entonces, por eso estamos hablando del llamado al arrepentimiento, porque si usted se arrepiente, Dios lo va a guardar de todo lo que viene en este mundo, que viene un tiempo bastante difícil. Entonces, si usted se arrepiente, si usted cree en Dios, si usted confía en la salvación de Dios, pues va a estar resguardado de los juicios que puedan venir en el mundo. Entonces, no es que no vengan juicios, van a venir los juicios. No es que oremos en contra de los juicios, porque igual Dios los va a mandar. Cuando Dios determina una cosa, la hace, punto. ¿Sí? El asunto es que Dios nos guarde en medio del juicio, como guardó a Noé en medio del juicio del diluvio, dándole la salida, dándole la solución. En este momento Dios, entonces, a este juicio del pecado, ese sí hubiera podido afectar al pueblo de Israel. Es decir, que si viene la presencia de Dios y mueren los primogénitos, a todos los que son los primeros que nacieron, sean abuelos, sean jóvenes, sean mamás, papás, que hayan nacido de primeras en la familia, si mueren esos primogénitos, en Israel también hubiera habido muerte. Entonces Dios, para librarlos, los lleva entonces a darles una solución. ¿Cuál solución? La solución tiene un nombre: Pascua. Les da la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El término Pascua significa pasar de largo.
Y es un ejercicio muy simple, no se los voy a explicar completo, sería para otro video de pronto hablar de esto. Yo prometo y por allá en 2 años les cumplo, ¿no? Porque siempre estoy hablando de un tema y de otro, pero quisiera enseñarle la Biblia verso a verso. Ahora, quiero que pensemos en el concepto de Pascua. Lo que Dios hace es decirle al pueblo de Israel, bueno, ustedes lo que van a hacer es, van a encerrarse, van a escoger un animalito, lo van a guardar por unos días, pues, se van a asegurar de que sea perfecto, se van a encariñar con el animalito, a los 3 días lo van a sacrificar y con la sangre de ese animalito van a pintar las puertas de su casa, el dintel y los postes, o sea, las dos partes de los lados, las dos partes de arriba, que es el dintel, los dinteles, y hacen eso. Y cuando yo pase, observe Pascua, cuando yo Pascua voy a pasar de largo. ¿Por qué voy a pasar de largo? Porque cuando yo miro a la puerta, que está untada de sangre, es el mismo ejercicio que Dios siempre les ha dado, que la salvación es a través de un sustituto, alguien que muere en su lugar. Entonces, cuando hay esa sangre ahí, quiere decir que ya un cordero perfecto murió en lugar de esa familia. Entonces, como ya hubo muerto allá, entonces yo paso de largo. Entonces, usted y yo, la sangre de Cristo no es para cubrir el carro, no es para cubrir la casa. La sangre de Cristo es el pago de expiación por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros estamos cubiertos en la sangre de Jesús porque nos hemos arrepentido, arrepentido es mirar hacia Dios, mirar hacia la salvación que Dios nos da, es hacer las cosas como Dios nos manda, es pensar igual que Dios piensa, y si Dios dice encerraditos se van a comer la Pascua, encerraditos van a alimentarse, y de hecho esa imagen de la Pascua para los judíos es maravillosa y es una representación de la obra de la cruz perfecta, porque ellos no podían ni siquiera agarrar la presa y partir el cordero. Dice que debían desgarrarlo con una sola mano, porque en la otra tenían un bordón con una sola mano. Así que está hablando de cómo Cristo fue desgarrado por nuestros pecados. Así que el llamado al arrepentimiento es a encerrarnos en privado, a mirar la obra de salvación de Dios, que es en Cristo Jesús. Pues es lo que la iglesia necesita hacer. Eso es Pascua. Entonces, Pascua es que cuando Dios pasa con su juicio, aquí estos ya están cubiertos porque se han arrepentido, porque se han vuelto a Dios, han vuelto su rostro a Dios, han vuelto a su rostro a Dios como su Salvador. Están dejando de mirar a Egipto como su Salvador, están dejando de mirar la arena como su Salvador, están dejando de mirar a las vacas como su Salvador, están dejando de mirar al río Nilo como su Salvador, ¿sí? Y entonces están mirando a Cristo como su Salvador. Eso es arrepentimiento. Esto es bien interesante. Entonces, creo que si entendemos esto, entendemos el elemento tiempo. Dios enmarcó en el tiempo. Dios pone hora y fecha a las cosas. Es un tiempo de Pascua, es un tiempo de ser llamados al arrepentimiento. Por eso, cuando hubieron los grandes avivamientos en la Biblia, siempre hubo Pascua. En el tiempo de Ezequías, tiempo de Josías, hubo Pascua. Tiempo de Nehemías volviendo ¿cierto? Con Esdras, hubo Pascua, hubo celebración de Pascua, hubo un vuelto hacia la cruz, un vuelto hacia Cristo, un vuelto hacia Dios como mi Salvador hecho hombre, como un cordero perfecto. Entonces, creo que esto es un elemento bien interesante. Así que es lo que Dios está llamando a la iglesia en Colombia. Así que con ese llamado, pues, bueno, quiero terminar aquí ya, ir aterrizando el mensaje, porque mi objetivo es hablar del tiempo. Entonces, nos damos cuenta cómo Dios en el tiempo, cuando era el tiempo, los multiplicó, pero cuando era el tiempo también actuó para sacarlos, pero se requería que ellos estuvieran dispuestos a cobijarse bajo la sangre del Cordero, a cobijarse bajo la obra del Salvador, que es Dios mismo hecho hombre, Emmanuel, cierto, Dios con nosotros, a cobijarse bajo la obra de Cristo. Pero eso implicaba el arrepentimiento, poder confesar sus pecados, poder reconocer que necesitaban un Salvador, que no podían solucionar su problema por sí mismos, que era una forma también de abandonar esos ídolos y decir solo Dios puede salvar. Solo el Dios eterno y todopoderoso puede salvar. No hay otro Salvador que Dios, porque de Dios es la salvación.
Esto es importantísimo porque muchos están creyendo que el gobierno puede salvar, que si le arreglan el problema de salud en Colombia, se salva la salud de Colombia, que si la economía mundial cambia, entonces se arregla la economía en Colombia. No, no. El verdadero Salvador, el único que puede ayudarnos con todo lo que nos acontece, es el Dios de los cielos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito, mirad a Él y seréis salvos todos los términos de la tierra. No importa dónde usted esté, el único Salvador es Él. Por eso el trabajo de los facilitadores, porque es lo que estaba hablando del espíritu de Elías y lo ejemplifiqué en Juan el Bautista. Ustedes recuerdan el llamado de Juan el Bautista. Dice, bájense los montes, súbase los valles, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces, quiero que piensen en esa imagen. Cuando se baja una montaña, queda una visual. Cuando hay un hueco y se sube, queda una visual. Cuando lo torcido se endereza, queda una visual. Cuando lo áspero se allana, queda una visual. Y entonces el texto concluye, y eso es el ministerio de Elías, es el ministerio de Juan el Bautista. Dice que tan pronto eso sucede, entonces toda carne verá la salvación de Dios. Observe que nuestro trabajo realmente no es que nos miren a nosotros, que nos noten a nosotros. Esa es la idolatría que la iglesia tiene por los pastores, por los predicadores, por las iglesias, por los templos, por los salones, por las sillas. Es que en mi iglesia sí hay luces y en la mía no, y es que allí sí tenemos, no sé, sillas de paño y en la mía no. Esa idolatría tiene que acabarse. La gente necesita dejar de mirar al hombre y necesita empezar a mirar a Cristo Jesús. Él es el Salvador. Entonces verá toda carne la salvación de Dios. Por eso la Biblia dice que qué lo que van a hacer ese espíritu de Elías, que también nos ejemplifica el ministerio de Juan el Bautista. Dice que serían sus maestros, se pararían detrás de las personas, no adelante, porque eso es lo que han hecho los ministros, es pararse adelante. Síganme, imítenme a mí, hagan lo mío, hagan lo que yo quiero, sigan mi liderazgo. No, 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 es que no sigan mi liderazgo. El maestro se tendría que parar atrás, señala el camino y dice, id por él. O sea, el trabajo de nosotros es miren a Cristo, miren al Salvador, mírenlo a Él y sigan, id por el camino. No es venga, yo lo llevo en las narices obligado, mi hijo, a la iglesia. No, no, no. Id, se muestra el camino es uno solo, Cristo, la verdad es una sola, la vida es una sola, Cristo, id por ese camino. Ese es el llamado. Ahora, entendemos entonces el elemento tiempo. Permítame un último ejemplo muy simple. El profeta Daniel, Dios le dice a Jeremías, señores, van a estar 70 años cautivos en Babilonia. Ellos se resistieron, otros siguieron, se fueron para Egipto, otros se quedaron ahí. Bueno, eso les pasó de todo, pero los que obedecieron, porque Dios le dijo al profeta Jeremías, mire, los que vayan para Babilonia, allá construyan casas, ya hagan su vida allá, tranquilos. Porque Dios iba a preparar todo esto, estar en Babilonia, para dar el andamiaje a la venida del Salvador, para que el lenguaje, la educación, los sistemas políticos, religiosos, económicos, todo estuviera listo para que el evangelio se expandiera muy rápidamente. Entonces Dios usó Babilonia, como está usando hoy las redes sociales, para que se extienda el evangelio de forma masiva. De otra manera no estaríamos llegando al otro lado del planeta con este video, por ejemplo. Entonces, Dios le dice eso. Ahora, ¿por qué 70 años? Eso es sencillo. El pueblo de Israel había dejado, desde que Dios los llamó, les dijo, tienen que celebrar el jubileo, es decir, cada 7 años debían dejar descansar la tierra un año. Ellos no lo hicieron. Entonces, cuando llegamos al tiempo de Babilonia, desde que el tiempo de Israel se le dio esa ley, le debían a Dios 70 años de descanso de la tierra. Entonces, como no descansaron a las buenas, Dios los hizo descansar a las malas e hizo descansar la tierra a las malas 70 años. Pero ¿qué pasa cuando terminan esos 70 años? Entonces aparece un profeta, Daniel, en Babilonia, un hombre muy importante para nosotros en el sentido profético, ¿cierto? Y hace algo pues bien interesante. Voy a leerlo, aquí estoy leyendo, voy a leer Daniel 9, del 1 al 17, un texto largo, pero es que creo que ejemplifica todo lo que está sucediendo hoy y el llamado que Dios está haciendo hoy y la razón por la que escribo ese último libro, que es una guía de oración y que se las quiero regalar a todos, ¿sí? Que quiero que todos puedan tener esta guía de oración.
porque nos va a llevar a esto mismo que Daniel está proponiendo, porque es el tiempo de volver a casa, es el tiempo de que nos alistemos para irnos a casa. Daniel 9, 1 al 17. Observen aquí porque Daniel es un entendido en los tiempos, pero entendido en los tiempos no es como que entra en trance y entiende el tiempo, no, entendido en los tiempos es que él lee la Biblia y como lee la Biblia entiende lo que está pasando en el mundo y en su vida y en su casa y en su familia y en su sociedad. Porque es que mucha gente cree que es que como que es lo profético es una vaina toda rara. No, sí, Dios habla y claro, de hecho habla profundamente a través de sueños, de visiones, de todo eso, pero principalmente en su palabra. Por eso debemos prestar atención a la escritura como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, ¿no? Ahora, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, la Biblia, la escritura, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, tiempo. Pero estamos hablando del elemento tiempo. Y volví mi rostro a Dios. Cuando él entiende que es el tiempo de que Dios prometió, entiende lo profético, entiende los tiempos de Dios, y dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. O sea, observen que Daniel no está diciendo, no, es que yo, como yo sí soy santo, entonces eso yo no soy pecador. No, no, no. Como yo soy cristiano, entonces no tengo problemas. No, 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 no. Él entra, además, yo creo que de los más santos de la Biblia tenemos a José y a Daniel. Entre los dos no sabemos cuál de los dos se portó mejor, de los únicos personajes de la Biblia, aparte obviamente de Cristo Jesús, que fue el perfecto, pero los únicos dos personajes que se portaron como, que uno dice, no tenemos queja, José y Daniel, ¿no? Entonces, pero él está diciendo, confesé. Ah, no, porque es que a veces la iglesia cree que no debe confesar pecado, ¿no? Es que si yo ya confesé, yo ya soy salvo, yo ya soy santito, limpiecito. No, no, no. Dios está llamándonos a confesar nuestro pecado. Y entonces dice, volví mi rostro a Dios. Ese es el término arrepentimiento, volver nuestro rostro a Dios. E hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Observa el término hemos, es toda la iglesia, todos nosotros estamos llamados a eso. Nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Estamos tan atortolados que ya no sabemos ni qué versión de la Biblia leemos. Nos metieron una Biblia por allá hecha por homosexuales, por ateos, y estamos leyendo de todo lo que nos ocurre, ¿cierto? Entonces, oiga, tremendo. Entonces, tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión del rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra la confusión de rostro de nuestro rey, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, por la palabra de Dios, por las escrituras, porque es que la Biblia habla de que el Señor ha hablado por medio de sus profetas, y cuando habla de sus profetas está refiriéndose a la escritura, a la Biblia. Y Cristo Jesús fue un profeta también, ¿cierto? Él es el Salvador, pero él profetizó, por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 74 aproximadamente. Entonces, él vino a hablarnos, como dice Hebreos, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿cierto? Ahora, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos.
Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. O sea, muchos pueblos de Dios no han querido ni siquiera sentarse a leer y, ay no, me da dolor de cabeza cuando leo la Biblia, es que yo no entiendo nada. Pero lo que tenemos que hacer es obligarnos a entender. Vamos a leer y vamos a obligarnos a entender. Nos va a doler la cabeza las primeras 3 veces, después ya no. Después usted va a ir, oiga, tremendo esto, oiga, yo no había visto esto. Y va a empezar a descubrir en la Biblia tantas cosas. Por tanto, Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Porque estamos siguiendo la voz de todo el mundo, haciéndole caso a todo el mundo, menos a Dios en su palabra. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, siempre se remitían allá al mismo episodio, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Impíamente es sin piedad. Hemos dejado la vida devocional, hemos dejado la vida de lectura de la Biblia, hemos dejado de congregarnos por buenas motivaciones, correctamente, ¿cierto? Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. En este caso oraríamos, Señor, aparte, ¿cierto? Su ira de sobre Colombia, de sobre su iglesia también. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. La iglesia se ha hecho una burla precisamente por esto, ¿no? Ahora, es lo que Dios nos está llamando como iglesia, a arrepentirnos, a orar. Listo. Oiga, termino entonces aquí con esto, un llamado a la oración. Por eso, título de mi libro, 40 días de oración por un avivamiento personal. El llamado es al arrepentimiento. Ese libro lo va a llevar a usted a orar conforme a las escrituras, conforme a la Biblia, siguiendo precisamente aquí al profeta Daniel, siguiendo a otras personas que hicieron oración de confesión, de arrepentimiento, y vamos a seguir esas pautas y vamos a volver nuestro rostro a Dios en privado, porque aquí estamos viendo a un Daniel que no hizo reunión de oración, que a veces nos sentimos muy cómodos y muy fuertes en las reuniones de oración, pero ¿por qué no arrancar por nuestro lugar secreto? Por lo privado, porque la Biblia dice que cuando nosotros oramos en lo privado, Dios obra en lo público. Pero nosotros queremos que nos vean en lo público marchando y levantando banderas y haciendo cosas en vez de estar buscando a Dios en lo privado. Entonces la iglesia necesita entrar al secreto con Dios, para que Dios en secreto le saque su chilito al sol, le muestre lo que tenga. Tuve un pastor amigo hace muchos años aquí en la ciudad donde vivimos, que me cuenta que después de 27 años de ministerio, un día le dice al Señor, Señor, muéstrame qué cosas he hecho mal contra ti. Fue muy curioso, él dice, duré casi 2 horas anotando cosas, porque Dios me pidió que trajera lápiz y papel, y me empezó a dictar cosas. Nunca pensé que había tanta hipocresía, tanta falsedad, tanta mentira dentro de mi corazón, porque a veces nos engañamos hasta queriendo predicar, porque queremos predicar para que el hombre nos vea y nos aplauda. Queremos orar para que la gente nos vea y por eso oramos duro y cambiamos la voz. Eso es hipocresía, eso es mentira. Entonces, Dios quiere que seamos sinceros. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. ¿Por qué no estamos siendo sabios? Porque no estamos yendo al lugar secreto. Estamos yendo a recibir conferencias en todo lado y comemos cuanta cosa nos ofrecen, y eso a veces termina siendo comida o premasticada o comida chatarra, puras hamburguesas y con Coca-Cola. ¿Sí? Entonces necesitamos volver al secreto, volver a la Biblia, volver a la vida devocional. Por eso esta guía de oración que les voy a regalar. Mis amados, ¿cómo la puede conseguir? Sencillo. Aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el enlace de descarga. Usted simplemente va a dar ahí en el enlace que está en azulito, que dice enlace del libro, ahí va a estar. Y cuando le dé ahí, le va a abrir un PDF, usted le da donde está la flechita que dice descargar, descarga y ya tiene ese PDF en su celular. Imprímalo si quiere,
compártalo con otras personas. Es libre, ¿no? De hecho, no le puse ni registro. Lo puse ahí porque creo que la iglesia necesita entrar en un tiempo de oración por arrepentimiento y por avivamiento. Entonces, use ese material, úselo primero en privado, después de que lo hagan privado, si quiere hacerlo en grupos, pues genial. Si quiere compartirlo con otros y animar a otros a tener tiempos de oración por un avivamiento, arranquemos por ahí. El avivamiento comienza cuando hay arrepentimiento. 2, cuando hay quebrantamiento. Cuando nuestro yo, cuando nuestra carne se quita de ahí para darle lugar a Cristo, para que ya la gente no nos vea a nosotros, vea a Cristo en nosotros. Porque es que no es este rostro el que la gente necesita ver. La gente necesita ver el rostro de Dios, y el único rostro de Dios visible que tenemos se llama Cristo Jesús. Él es el Salvador. Entonces, vamos a disfrutar de eso. Así que ahí les dejo ese libro, ese regalo. Disfrútenlo, aprovechenlo. Si alguno quiere, ya no el libro en PDF como se lo envío, como se lo obsequio, si no quiere adquirirlo en las páginas, ya comprarlo, puede comprarlo. En Amazon, en la tienda de Amazon, con mi nombre, Julio Simón López M. Y ahí están todos mis libros, ¿cierto? Y también aquí en Latinoamérica, una editorial que se llama Autores Editores en físico. En Amazon se consigue en ebook para tablets y todo eso, ¿cierto? Para las Kindle, los libros de lectura Kindle. Y en Autores Editores se consigue en formato físico. Entonces sale un poquito más costoso en formato físico, aunque lo dejé en un precio muy, casi no ganándome nada, pero con el objetivo de que de verdad esto se reproduzca y la gente podamos entrar como iglesia todos en un tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios me ha venido hablando a través de la historia de Gedeón, diciendo, es momento de tocar trompeta de convocación. Vamos a convocar a la iglesia a orar en el secreto, a orar, a arrepentirse, a confesar pecados, a hacer lista. Como me decía una amiga mía hace muchos años, búsquese incluso pecados que usted cree que no tiene. Anótelos y confiéselos, pero no deje de hacer eso. Así que, mis amados, un abrazo, muchas bendiciones en Cristo Jesús para todos.